Hola con todos, chiquitines. Recordamos que la física trata de explicar todo lo que nos rodea. Para ello utiliza ecuaciones y fórmulas físicas. Las fórmulas físicas a su vez están formadas por cantidades físicas. Y estas cantidades físicas se clasifican en cantidades que tienen dirección y aquellas que no tienen dirección. Aquellas que tienen dirección, a su vez, se representa por lo que se llaman los vectores. ¿Qué es una cantidad física escalar? Son aquellas cantidades que quedan definidas con un valor numérico y una unidad de medida, es decir, el número más la unidad. Por ejemplo, la masa, 3 kilogramos, número y unidad, puede ser la masa de una torta. Volumen, 5 metros cúbicos, número y unidad, puede ser el volumen de un vaso de jugo de naranja. Tiempo, 6 segundos, número y unidad. Entonces el tiempo es una cantidad física escalar. Cantidades físicas vectoriales. ¿Qué es una cantidad física vectorial? Son aquellas cantidades que quedan definidas con un valor numérico, una unidad y una orientación. Número más unidad más orientación, de manera simple. Ejemplo, velocidad, 3 metros por segundo hacia la derecha. Por ejemplo, la velocidad que puede tener un cohete. Aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado hacia la izquierda. La aceleración que puede tener, por ejemplo, un coche. Fuerza, 10 newton hacia abajo. Podemos aplicar una fuerza, por ejemplo, con un martillo hacia un clavito. Concepto de vector. ¿Qué es un vector? Es un elemento matemático que representa a las cantidades físicas vectoriales, es decir, a las cantidades físicas que necesitan de una orientación. El vector se representa geométricamente con una flecha. Acá tenemos una línea imaginaria sobre la cual va a descansar el vector. A esa línea la conocemos como línea de acción o dirección. Tenemos ahí al vector, representado geométricamente por una flecha. Esa letra con una flechita arriba se lee como vector A. Elementos de un vector. Un vector presenta tres elementos. Tenemos acá el vector A. El primer elemento vendría a ser el módulo o magnitud que va asociado al tamaño de un vector. El segundo elemento sería el sentido. Te va a decir básicamente hacia dónde va el vector. El tercer elemento es la dirección, que es la inclinación. Pero el vector también podría estar inclinado en esta otra recta paralela o en esta otra recta paralela y la dirección no cambiaría. Podría estar también acá o acá. Entonces, también se entiende que la dirección puede ser un conjunto de rectas paralelas. La nomenclatura de un vector es una letra con una flechita arriba. Otra nomenclatura puede ser desde la cola hacia la cabeza, por ejemplo AB, diremos que sería un vector AB. Módulo o magnitud, que nos representa el tamaño del vector, vendría a estar entre dos barras sobre el vector o simplemente una letra sola. Recuerda que la magnitud o el módulo siempre es una cantidad positiva. El módulo no puede ser negativo. Sería como decir que un tamaño es negativo. Multiplicación de un vector por un escalar. ¿Qué ocurre si multiplicamos un vector por un escalar o un escalar por un vector? Pues el resultado es otro vector. Escalar por vector igual otro vector. Por ejemplo, acá tenemos un vector A. Este vector A es igual a un K, que es un escalar multiplicado por el vector B. Pero en términos matemáticos podríamos decir que K es un número que pertenece a los reales, a excepción de 0. ¿Qué pasa si K es mayor que 0? Si K es mayor que 0, los vectores tendrían paralelos. Eso significa que tendrían el mismo sentido. ¿Qué pasaría si K es igual a 1? Pues los vectores serían iguales porque tendrían la misma dirección, el mismo sentido y el mismo tamaño, es decir, la misma magnitud. ¿Qué pasa si K es menor que 0? Pues los vectores serían antiparalelos. Eso significa que el sentido sería opuesto. Si K es menos 1, entonces los vectores se llaman vectores opuestos. Fíjate que tienen el mismo tamaño, la misma dirección, pero el sentido es opuesto. Suma de vectores. Imaginemos que este chiquitín quiere ir a su colegio. Para eso utiliza un vector A y luego un vector B. Pero él podría ir de frente. Para eso utilizaría un vector conocido como vector resultante. Entonces llamaremos a R
como vector suma o vector resultante. Se puede representar de la siguiente manera. El vector resultante sería el vector A más el vector B. Para poder sumar vectores necesitamos de algunos métodos. Uno de ellos, por ejemplo, es el método del paralelogramo. Imaginemos que tenemos acá dos vectores, el vector A y el vector B. Formamos el paralelogramo. Para eso vamos a colocarlos desde el mismo origen. El vector A sin cambiar su dirección, módulo y sentido. El vector B sin cambiar su dirección, módulo y sentido. Trazamos una paralela al vector B. Trazamos una paralela al vector A. Del origen de los vectores trazamos el vector resultante, que vendría a ser el vector A más el vector B. Encontramos el ángulo que forman los vectores A y B. Luego utilizamos una fórmula matemática para poder calcular la magnitud del vector resultante. De manera práctica, la magnitud, es decir, el módulo del vector resultante se calcula como la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab por el coseno del ángulo que forman los vectores. R vendría a ser la magnitud, es decir, el tamaño del vector. Ejemplo. Dos vectores de módulos 10 newton y 6 newton forman entre sí un ángulo de 60 grados. Hallar el módulo del vector resultante. Tenemos acá un vector que mide 6, tenemos acá un vector que mide 10. Trazamos el paralelogramo, encontramos el ángulo que me dicen que es 60 grados. Tenemos acá R vendría a ser la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 veces 10 por 6 por el coseno de 60. R sería igual a la raíz cuadrada de 100 más 36 más 2 veces 10 por 6 por el coseno de 60, que es un medio, se cancela el 2 con el 2, por lo tanto R me saldría 14 newton. Si dos vectores de iguales magnitudes forman un ángulo de 60 grados, por ejemplo el vector que mide A y otro que también mide A, el ángulo es 60, entonces la resultante vendría a ser simplemente A raíz de 3. Ejemplos. Tenemos acá dos vectores que miden 7, un ángulo 60, la resultante vendría a ser 7 raíz de 3. Dos vectores que miden 3, el ángulo 60 grados, la resultante vendría a ser 3 raíz de 3. Dos vectores que miden 5. Si te fijas bien, entre ellos también están formando un ángulo de 60 grados. Es cuestión de colocarlo desde el mismo origen. La respuesta sería 5 raíz de 3. En el siguiente caso también colocamos a los vectores colita con colita y me saldría que la resultante sería 7 raíz de 3. Método del paralelogramo. Siguiente caso particular. Si dos vectores de iguales magnitudes forman un ángulo de 120 grados, por ejemplo A, el ángulo es 120, entonces la resultante también sería A. Tenemos 2, 2, el módulo de la resultante vendría a ser 2. 3, 3, el ángulo es 120, el módulo de la resultante vendría a ser simplemente 3. 6, 6, ten cuidado, acá el ángulo no es 60 grados. Al colocarlo del mismo origen, el ángulo vendría a ser 120, por lo tanto la resultante también sería 6. 11, 11. De la misma manera, acá vemos de que el ángulo entre ellos vendría a ser 120, la resultante tiene módulo de 11 unidades. Siguiente caso particular. Si dos vectores de magnitudes iguales forman un ángulo de 90 grados, A, la resultante tiene un módulo de A raíz de 2. Ejemplo. 5, 5, 90 grados, 5 raíz de 2. 13, 13. Si te fijas, el ángulo entre ellos vendría a ser de 90 grados, sería 13 raíz de 2. Siguiente caso particular. Si dos vectores de magnitudes diferentes forman un ángulo de 90 grados, aplicamos el teorema de Pitágoras. Despejando, R me quedaría como la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Ejemplos.
tenemos un vector que mide 3, otro vector que mide 9, el ángulo es 90 grados, la solución sería r es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 9 al cuadrado, es decir, r saldría simplemente 3 raíz de 10. Estos vectores miden 9 y 12, el ángulo es 90 grados, acá sería r es igual a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 12 al cuadrado, es decir, r saldría 15. Siguiente caso particular. Si dos vectores son paralelos o antiparalelos, se puede operar de la siguiente forma. El módulo de la resultante sería mínima si los vectores son antiparalelos. El módulo de la resultante sería máxima si los vectores son paralelos. Si son antiparalelos, simplemente se resta el mayor menos el menor, como si fueran números. Si son paralelos, simplemente lo vas a sumar como si fueran números. Ejemplos. En el primer caso tenemos que es 3 a la derecha, 2 a la derecha, me tendría que salir 5. En el siguiente caso tenemos que es 7 a la derecha, 5 a la izquierda, me tendría que salir 2. En el tercer caso tenemos 5 y 2 hacia la derecha, sería 7, pero tenemos 3 hacia la izquierda, la respuesta sería 4. Método del polígono. Este método sirve para varios vectores. Supongamos que tenemos un vector A, un vector B, un vector C. Formaremos el camino vectorial. El camino vectorial consiste en colocar a los vectores cabeza-cola. La cabeza de un vector con la cola del otro vector, sin cambiar la dirección, módulo y sentido. Por ejemplo, acá colocamos al vector A, seguidamente colocamos al vector B, cabeza-cola, y luego colocamos al vector C, cabeza-cola. Identificamos el inicio del camino, el final del camino. Trazamos un vector del inicio al final. Este vendría a ser mi vector resultante. El vector resultante va a reemplazar a los demás vectores, es decir, solamente me quedaría con él. Este vector vendría a ser el vector A más el vector B más el vector C. Justamente es el vector resultante. Casos particulares. Caso 1. Tenemos el vector A, el vector B, el vector C, el vector D y el vector E. Si nos fijamos, el vector A, el vector B, el vector D van en sentido horario, mientras que el vector E y el vector C van en sentido antihorario. La suma de los vectores en sentido horario tendría que ser igual a la suma de los vectores en sentido antihorario. Es decir, el vector A más el vector B más el vector D tiene que ser igual al vector C más el vector E. Siguiente caso. El vector A, el vector B, el vector C, el vector D. Si el camino es cerrado, entonces la suma de los vectores es igual a 0. Ejemplo. Hallar el vector resultante en función del vector B. Ahí observamos que hay 3 vectores, entonces la resultante vendría a ser el vector A más el vector B más el vector C. Pero si nos fijamos en la figura, el vector C más el vector A es igual al vector B. Puedo acomodarlo de la siguiente manera. En lugar de colocar el vector A más el vector C, puedo colocar al vector B. Me quedaría entonces que la resultante sería 2 veces el vector B. En el siguiente ejemplo me piden encontrar el vector resultante del conjunto de vectores mostrados. La resultante vendría a ser el vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E. Pero si nos fijamos, el vector A y el vector B forman un camino. Ese camino puede reemplazarse por el vector C. El vector D y el vector E forman un camino. Ese camino también puede reemplazarse por el vector C. Conclusión. El vector resultante vendría a ser el vector C más el vector C más el vector C, es decir, 3 veces el vector C. Diferencia de vectores. El chiquitín nos ayuda. El chiquitín se imagina que tenemos un vector A, un vector B, un vector D. De la figura se observa que el vector B más el vector D es igual al vector A. Luego, despejando, me quedaría que el vector D es el vector A menos el vector B. Llamaremos entonces
al vector D como el vector diferencia. Cálculo de la magnitud del vector diferencia. El módulo o magnitud del vector diferencia se calcula como la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por el coseno de teta. D vendría a ser la magnitud del vector diferencia. Ejemplo. Si el vector A mide 7, el vector B mide 7, determinar el módulo de la diferencia de los vectores. Graficamos la línea de referencia, graficamos el vector A que mide 7, el vector B que mide 7, el ángulo entre ellos vendría a ser 60 grados. Graficamos el módulo de la diferencia, el módulo de la diferencia vendría a ser la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 veces 7 por 7 por el coseno de 60 grados. Y esto operando, reemplazando, nos quedaría 7. También podemos resolverlo de manera geométrica. Tenemos que el vector A y el vector B miden 7, el ángulo es 60, entonces acá se estaría formando un triángulo equilátero. Por lo tanto, todos sus lados son iguales, entonces yo diría de que el módulo del vector diferencia mide 7. Descomposición vectorial. Este chiquitín quiere ir a su casita. Para eso utiliza un vector, el vector A. Aparece un distractor. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues tendría que utilizar caminos alternativos. A final de cuentas, igual va a llegar a su casa. Utiliza una componente 1, una componente 2. A eso se le llama descomposición vectorial, es decir, no se ha usado el vector, se usan sus componentes, los vectores alternativos que podrían reemplazar al vector A. El vector A se expresa entonces como la suma de sus componentes, es decir, el vector A vendría a ser su componente 1 más su componente 2. Descomposición rectangular. En este caso cumple cuando las componentes de un vector forman 90 grados. Por ejemplo, tenemos el vector A y presenta dos componentes, la componente AX y la componente AY. Nos damos cuenta de que esas componentes entre sí forman 90 grados. A eso se le llama descomposición rectangular. Se expresa de la misma manera. El vector A es igual a la suma de los vectores componentes. Pero en este caso podemos encontrar la magnitud aplicando el teorema de Pitágoras. A es igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Comentario. Podríamos ayudarnos con la trigonometría. Tenemos acá el ángulo y el que está al costadito, AX, sería A coseno de teta, mientras que el otro vendría a ser A senito de tetita. Regla de signos. Todo vector a la derecha se representa con signo más, a la izquierda con signo menos, para arriba con signo más, para abajo con signo menos. Esto también equivale a los vectores unitarios. A la derecha sería más i, a la izquierda sería menos i, para arriba sería j, para abajo sería menos j. Ejemplo. Nos piden encontrar las componentes del vector A. Su módulo es 20 unidades. Solución. Graficamos el eje X, el eje Y. Tenemos el vector A cuyo módulo es 20, el ángulo es 37 por complemento. Los vectores componentes sería a la derecha y hacia arriba. Tenemos ahí el ángulo de 53 y el chiquitín nos recuerda ese triangulito. 37, 53. Al frente de 37 es un 3A, al frente de 53 es un 4A, al frente de 90 es un 5A. Eso quiere decir que si al frente de 90 es un 5A, necesitamos un número multiplicado por 5 que me dé 20, y eso es 4. Al frente de 53 es 4A. Eso significa que acá tendría que ser 4 por 4, 16. Al frente de 37 es un 3A. Eso quiere decir que sería 3 por 4, 12. Entonces, la componente en X vendría a ser más 16. La componente en Y vendría a ser más 12.
Gracias por tu atención.